Muy buenas noches, bienvenidos a Primer Círculo. Como discutimos hace algunos programas, se estaba discutiendo una ley de telecomunicaciones que tenía aspectos complicados. Como en ese momento discutimos con nuestro invitado de hoy, con Jorge Bravo, había ya algunos cambios y estos cambios fueron madurando. Esta ley ya fue aprobada. Como todo lo que se aprueba ahora, muy rápido, con poco debate, falta aún mucho para analizarlo porque son cambios muy complejos, muchas páginas, pero ya sabemos por lo menos qué se votó y por eso invitamos a Jorge de regreso para que nos cuente cómo salió. Jorge, bienvenido, gracias por venir. ¿Qué tal, Carlos? Encantado de estar contigo, Federico. Qué gusto verte, ¿no? Pues en efecto ya se aprobó la ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión y quisiera destacar dos cosas de entrada. ¿Qué es lo que está en juego? Un sector de más de 600,000 millones de pesos, que después de la industria energética y de automóviles, pues es de las más grandes. De ahí el tamaño y por qué les interesa. Dos, es de las pocas leyes, y ustedes que abordan los temas de políticas públicas, de las pocas leyes donde no solo se le movió más de una coma, se cambió buena parte de la ley que no es muy común. Respecto a la iniciativa mandada por el gobierno. ¿Y por qué ocurrió esto? Porque el debate ya no fue ideológico. El debate ya fue técnico, el debate ya fue de datos, ya fue de evidencia. Hay mucha experiencia en el tema de telecomunicaciones, radiodifusión y tecnología, y yo destacaría dos cosas principales, una que cambió y otra que se quitó. La que se quitó fue la famosa prohibición de las plataformas, bloquear plataformas, era el artículo 109, se bloqueaban que plataformas fue el que generó digitales. toda la controversia, como recordarán. El que generó todo y se quitó, incluida, pues digamos, la censura previa, esta necesidad de avisarle a la Secretaría de Gobernación que viene un contenido patrocinado por un gobierno, una institución, un organismo internacional o extranjero. Y el gran cambio fue haber incorporado la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. Recordarán que todo lo iba a hacer la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Fue la gran crítica a esa concentración, acumulación de poder en una sola instancia, sin conocimiento técnico, sin experiencia, y finalmente se crea esta Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, que significa un logro, pero no deja de ser un retroceso, porque es un retroceso a los años 90, cuando existía un diseño institucional similar, donde es semi-independiente, depende finalmente del Ejecutivo Federal, pero al menos van a ser expertos, 5 personas que lo integrará su pleno, su consejo. Con un periodo de nombramiento definido. Definido, después nombramientos escalonados cada ciertos años, pues para que exista esta sucesión, no se pierda el conocimiento técnico, no está blindado de los asuntos políticos porque sigue dependiendo pues del Ejecutivo Federal vía la Agencia de Transformación Digital, pero digamos fue un logro, no puedo decir que fue un avance, porque considero que la autonomía que tenía el Instituto Federal de Telecomunicaciones era superior, ahora es desconcentrado de la Agencia de Transformación Digital, pero es mejor eso a lo que se propuso originalmente. ¿Por qué no nos recuerdas cómo se integraba el anterior órgano y cómo se va a integrar ahora este cuerpo de especialistas, esperemos? Bueno, es muy interesante esta pregunta porque cuando se crea el Instituto Federal de Telecomunicaciones, se crea un comité que elegía a las y los comisionados, integrado por 3 instituciones, algunas ya extintas, que era el Consejo de Educación, el Banco de México y el INEGI. Estas 3 personas integraban un comité, se hacía un examen, las personas tenían que hacer un examen, después se integraban ternas y estas ternas se presentaban al Ejecutivo Federal, al Senado de la República. Entonces, digamos, era meritocrático, había que hacer un examen, no era sencillo este examen, y 3 instancias independientes, ajenas al Ejecutivo Federal, pues eran las encargadas de hacer todo el proceso, el procedimiento. ¿Cómo queda el día de hoy, ya que se aprobó la ley? Pues el Ejecutivo Federal propone estas personas al Senado de la República y las tendrían que ratificar. En caso de que hubiera 2 rechazos consecutivos, que sí ha ocurrido, pues ya la tercera propuesta sería directamente del Ejecutivo Federal, la presidenta. Ahora, en este caso. Hoy en un mundo de concentración del poder, pues los que nombre la presidenta presumiblemente van a ser aprobados por el Senado. Ahora, ¿la presidenta tiene requisitos para nombrar esto? Decías que tiene
tiene que cumplir con ciertos criterios técnicos. ¿Qué tan estrictos son? Bueno, solamente es que tenga un conocimiento en la materia de telecomunicaciones y radiodifusión, pero en realidad no hay los requisitos que sí estaban con el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Tenían que ser expertos en economía, en ingeniería, Tenían en que pasar el telecomunicación. examen y eran evaluados por terceros independientes. Y había muchas personas que participaban y que quedaban muy pocos. Por cierto, nunca se supo las evaluaciones porque la ley decía que eso quedaba como un secreto. Ahora que cambió la ley será interesante saber. Lo que me parece muy interesante esta pregunta, Federico, es que te denota el cambio de fondo entre este gobierno y los anteriores. Si en los anteriores había, por razones de la distribución de poder, por una serie de, por un momento histórico distinto, pero había este esfuerzo real de tener órganos que fueran autónomos, lo más independiente del poder político y de los regulados posible, y con los mejores conocimientos técnicos, porque había esta preocupación que entre mejor regules algo tan complejo como las telecomunicaciones, pues más inversión va a haber, más le va a llegar a la gente a los precios y la calidad adecuada, podemos aprender de lo que hacen los otros países para no inventar el hilo negro. Y ahora es completamente distinto. Todo se ve como esto es mío, yo lo administro como yo crea que es mejor, por lo menos será un órgano colegiado, pero presumiblemente será un órgano colegiado menos fuerte de lo que era anteriormente y pues, con gente mucho más dependiente de quien lo nombró, que es el signo de los tiempos. Ahora, decías tú al principio, Jorge, algo que me parece bien importante, es uno de los sectores más importantes de la economía, no solo por su peso, sino por el impacto que tiene en el resto de la economía. Si no desplegamos bien la 6G, la 7G o la que venga, pues una serie de sectores económicos no van a poder despegar. Sí. Y ya vamos rezagados en la 5G. Nuestra 5G no es la que hay en la India. Deja tú Europa o Estados Unidos, no es la que hay en la India. Es menos rápida, está llena de parches. Entonces, desde el punto de vista, digamos, de las mejores prácticas, ¿qué subrayarías de cómo se va a administrar el radioespectro, la participación de entidades públicas dentro del objetivo de la cobertura, los grandes temas del sector? ¿Cómo sientes que quedaron? Bueno, cuando mencioné que sigue siendo un retroceso, tiene que ver incluso con el nombre de la comisión, telecomunicaciones. Ya casi no se usa el término telecomunicación, casi es anacrónico. Ahora es infraestructura digital que incluye desde luego las redes, pero también los centros de datos, la nube, la inteligencia artificial. Es decir, ni siquiera hubo una visión de lo que es la red, la infraestructura, la tecnología del futuro, pero que ya está en el presente. En efecto, no tenemos este 5G, no solo de la India, pues de Brasil, de Chile, que nos superan en la velocidad de la red, y precisamente la idea es que tuvieran esta visión de infraestructura y que se habilite las inversiones, porque como tú dices, ese es el meollo. Lo digital, las tecnologías son transversales a todas las industrias. Todas las industrias, incluidos los medios de comunicación, necesitan la conectividad e Internet para habilitar sus procesos productivos. Vamos a pararnos ahí un segundo, porque nosotros cuando no sirve bien la 5G o que estamos viendo un video nos enoja porque baja rápido o lento. Bueno, eso es lo de menos. ¿Qué le pasa a una industria cuando no funciona rápidamente? No existe esa industria, no puede ser competitiva, no puede hacer sus procesos. En este caso, los instrumentos y los objetivos que están en la ley, más allá de que se es obsoleto hablar solo de telecomunicaciones, ¿cómo lo ves? ¿Tú crees que va a ayudar? ¿O cuáles son los grandes impedimentos para que ayude a desplegar bien estas tecnologías? Bueno, lo que se preserva no es la intención de la inversión, sino el control. Lo que motivó esta iniciativa fue el control. Primero, la parte ideológica, porque se extinguió al IFT, porque era un resabio del neoliberalismo, esto que tú mencionabas, los técnicos no están ayudando, sigue existiendo concentración. Bueno, al final cedieron en la parte técnica, es decir, va a haber un cuerpo colegiado de técnicos, pero el control político preserva. Y entonces no hay una visión suficiente de las inversiones que se necesitan, de las redes. Además, si nos comparamos,
con los países que los líderes tienen el tema de la tecnología, la inteligencia artificial como lo más importante del desarrollo civilizatorio, pero ya no diría civilizatorio en términos de Oriente u Occidente, sino global, porque tanto China como Estados Unidos como Europa y algunos de América Latina entienden que la tecnología es lo que va a habilitar los procesos. Pero explícanos un poco más dónde están esas deficiencias, cuáles son esos elementos que va a dificultar esa inversión y por lo tanto nuestra inserción en lo que tendríamos que estar compitiendo de punta. Bueno, la primera deficiencia es la visión del liderazgo. El liderazgo que se necesita en términos de país para reconocer que la tecnología es lo que va a hacer o hace funcionar. Pero vamos a tener una agencia digital industrias. con mucho poder. ¿No podrá su titular, el señor Merino, llevar ese liderazgo? ¿Por qué de saque crees que no? Bueno, ellos tienen además el control de las políticas públicas. ¿Y qué es lo que más ha fallado, no solo en el actual gobierno, en el anterior y los precedentes, sino el diseño de las políticas públicas? Lo que te habilita es la visión digital. ¿Y dónde está esa visión ahora? ¿Cuál es? La tiene la agencia, pero no solo se necesitan políticas públicas a nivel federal, se necesitan políticas públicas en los estados, en los municipios, en las ciudades y por sectores, por industrias. Y eso sí no se ha avanzado y no lo promueve la legislación. O sea, de hecho venimos de un rezago. O sea, uno hubiera esperado los 6 años previos, pues hubo una parálisis. Aunque no se modificaron las instituciones, hubo una negativa, sí, un bloqueo, lo cual se quejaron mucho las empresas. Y por ejemplo, en movilidad, que requiere muchísima tecnología digital, pues las empresas se quejan de que no hemos seguido avanzando. Entonces, tendría la agencia digital, en todo caso, que tratar de ¿De qué tamaño es el rezago? A ver, si tuviéramos datos así objetivos, que antes yo los revisaba en la OECD, de costo del espectro, rapidez, de no sé qué, ¿dónde está México? Bueno, hay varias, en términos de América Latina, ni siquiera comparándonos con la OCDE. Vayamos a Suiza. Estamos a mitad de la tabla, donde países como Colombia, Guatemala, Belice, y ya no te digo Chile, Brasil, están adelante nosotros, por ejemplo, en penetración de telefonía móvil. O sea, los usuarios tienen más la tecnología en esos países que en México. En términos de velocidad, también los países líderes son Brasil, Uruguay y Chile, no solo móvil, sino fija. Y nosotros estamos donde, mitad de la tabla. A mitad de la tabla también estamos en usuarios de Internet. Y quizá la parte que es la menos óptima es cómo usamos el Internet, porque tenemos una tecnología desarrollada con usos subdesarrollados. ¿Para qué estamos usando Internet? Para las redes sociales, para enviar correo electrónico. No lo estamos usando en telesalud, no lo estamos usando suficiente en comercio electrónico, en hacer transacciones. ¿Pero eso es porque es mala la red o porque los usuarios no la usan? Son las dos cosas. Porque la velocidad te habilita las aplicaciones, lo que puedes hacer. Es un círculo vicioso por ahí. Es un círculo vicioso. Ahora, tenemos que hacer un corte. ¿Y por qué nos regresamos a que nos cuentes un poco qué se podría estar haciendo con esta ley para emparejar idealmente o acercarnos a los que están adelante, por lo menos en América Latina? En un momento más, de regreso con Jorge Bravo. De regreso con Jorge Bravo, nueva ley de telecomunicaciones. Jorge, las empresas en Brasil invierten, ¿y acá invierten menos? ¿Por qué? Si tú quieres que el usuario use mucho la red, que sea veloz, que se inscriban más dentro de tu red, ¿por qué no compiten acá por tener una red más veloz y tener más usuarios? Bueno, las empresas están invirtiendo, gracias a eso tenemos servicios de telecomunicaciones, pero no están dadas las condiciones para que detonen esa inversión. ¿Por qué? Uno de los temas más importantes es el precio del espectro radioeléctrico. ¿Qué es eso? Explícanos rápido. Pues el espectro radioeléctrico es lo que permite que tú y yo podamos tener una comunicación por teléfono, enviar un mensaje instantáneo del Estado, o ver la televisión. Y el televisión. Estado cobra por su uso. El espectro es de la nación, no es del gobierno en turno. Razón. Pero los gobiernos en turno pues tienen las políticas, hacen las subastas, las licitaciones. El espectro es lo que permite que nos conectemos, que tengamos ¿En México servicios. es muy caro, muy barato? ¿Cómo nos vemos? Es muy caro. ¿Y cómo se paga el espectro? Para quienes nos están viendo lo entiendan. Hay dos componentes. Uno es la subasta, es decir, pagas en una subasta, en una licitación. Yo me quedo con esto porque habé más que tú. Por tener ciertas frecuencias, y es un mercado competido, los operadores participan y casi todos se llevan algunas frecuencias. Ese es un componente.
exactamente, es más o menos el 20%. El 80% del costo del espectro está en la Ley Federal de Derechos que cada año se actualiza en la Cámara de Como Diputados. una Claro, renta, claro, sí. una renta de ese Es una espectro. renta a lo largo de la licitación, que por lo general suelen ser 20 años. Entonces, de América Latina, el país más caro en esta renta es México, por encima de todos los países. ¿Qué quiere decir que el espectro es caro? Porque a lo mejor dirán, bueno, pues que lo paguen las empresas. No, lo pagamos los usuarios, porque no se despliegan rápido las redes, porque es muy caro. Entonces tú compras menos red porque no quieres estar pagando esa renta. Pues tienes que estar pagando esa renta. La velocidad es menos Porque rápida. está toda compactada ahí. Porque te vas a los mercados rentables, entonces en vez de dar ese Y, beneficio a toda y el la espectro ahí está sin usarse, como el petróleo que está ahí sin y se sacarse. vuelve ineficiente ese uso cuando en realidad tendría que ser para los usuarios, para que todos tengamos esos beneficios. Y hay otra complicación, entiendo, Jorge, que hay un jugador que no paga por ese espectro, que había este proyecto del gobierno de Peña Nieto de tener una red compartida, que permitiera una mayor penetración y que al final no resultó como se esperaba y ahora una compañía del Estado, CFE, va a tener su brazo de telecomunicaciones con este espectro, que tampoco le van a cobrar esa anualidad, digamos, va a ser gratis para ellos. Bueno, hace un momento me preguntaba, digamos, la participación del gobierno. El Estado tiene pues derecho a tener empresas públicas. ¿Cuáles son? Altán Redes y CFE, Telecomunicaciones e Internet para Todos. Ese es uno de los cambios de la ley, porque no había neutralidad competitiva. Iba a tener todos los recursos, todo el apoyo y la influencia el Estado. Lo que se logró es que en una licitación vas a concursar en igualdad de condiciones con los operadores privados si quieres dar servicios al usuario final, al consumidor común y corriente. Y tendrías que pagar por el espectro radioeléctrico. Pero en efecto, ahorita hay un operador que tiene una banda muy importante, que Muy es la de buena. 700 MHz, que es la que llega muy lejos, la que tiene la cobertura social, por decirlo de alguna manera, que no paga lo mismo que los O sea, operadores no pagó privados. por tenerla y tampoco pagan la misma renta por usarla. No paga, no tiene las mismas condiciones, pero tiene toda la banda y es un espectro subutilizado solamente para servicios mayoristas, cuando realmente el espectro tendría que estar sirviendo a todos los operadores, que en realidad significa a todos los usuarios. Bueno, es algo técnicamente muy complicado, pues si te parece, Federico y Jorge, pasemos a la otra cara de la ley, Sí, que es exacto. radio y televisión. Porque tú decías hace un momento que uno de los problemas de esta ley es que están más preocupados por el control que por el desarrollo del sector. ¿Cómo quedó en la materia? ¿Quién da concesiones? ¿Cómo se pueden retirar? Porque todo un gran esfuerzo en el Instituto Federal de Telecomunicaciones fue que eso lo hiciera un órgano técnico, no un brazo del Ejecutivo. Bueno, déjame explicar cómo era el antes, el después y el ahora. El antes, cuando el gobierno tenía el control de las concesiones, las otorgaba, las retiraba, las revocaba a los concesionarios de radio y televisión. Cuando se crea el IFT como entidad autónoma, es el IFT quien otorga, revoca. Con criterios técnicos. Técnicos, con subastas, con licitaciones, con consultas públicas, y entonces Lo había cual una daba certidumbre, digamos. Claro. ¿A qué regresamos? ¿Cuál es el hoy? El hoy es que... El hoy es el ayer. El ayer es que... El hoy es el ayer. El hoy es el ayer y el ayer es hoy. Y entonces se introduce algo que se había eliminado, que es el componente político. Es decir, si algún grupo, una radiodifusora, una televisora, no te gusta, puede ser un mecanismo de presión para ese medio de comunicación, para generar más competencia, puede ser un mecanismo de presión, para la continuidad del servicio, para ciertos mensajes puede ser un mecanismo de presión política. Por eso, esa sigue siendo la motivación de la reforma. Política, no económica, no técnica, no de desarrollo, sino de tener algunas ventanas de oportunidad del gobierno, del régimen, de controlar a las empresas de telecomunicaciones, pero también a los radiodifusores de radio y televisión. Solamente diría que afortunadamente se quitó esa parte de la censura previa, que era ver qué ibas a publicar de gobiernos extranjeros, pero el otorgamiento, la revocación de las concesiones vuelve al pasado, como era, donde el gobierno tiene alguna incidencia. ¿Cómo ves el asunto? Digo, porque se vincula de la seguridad, de todo el escándalo que ha hecho
se ha generado a partir de la ley espía y la posibilidad de que intervengan tu teléfono y a través de tu geolocalización y a través de tu teléfono a tus allegados, en fin. ¿Cómo ves el asunto? Es la construcción de todo un andamiaje. Primero, esto se aprobó en el periodo extraordinario de sesiones, la de telecomunicaciones, pero conjunto con un paquete legislativo en materia de seguridad. La parte de telecomunicaciones quedó como la ley de 2014, que es la colaboración con la justicia, donde tienes que ahora con tu CURP biométrica, cuando quieras comprar una SIM o una tarjeta de teléfono, pues tienes que aportar o dar a conocer tu CURP biométrica y hay una geolocalización en tiempo real. Los operadores deben guardar esa información por 2 años porque hay que decirlo, normalmente las extorsiones ocurren de vía telefónica de las cárceles. Ese es el origen, digamos, de esa política, de esa regulación, de esa geolocalización. Esa ya estaba en la ley. Eso ya estaba, eso se queda. Pero ¿con qué se queda? Se fortalece y ahí entran las demás leyes que se aprobaron en el periodo extraordinario. Por ejemplo, está la de los trámites burocráticos, se crea una llave MX, que es un expediente digital de todos los ciudadanos, de las empresas, personas morales, para hacer cualquier trámite. Eso está vinculado a la CURP. La CURP se vuelve biométrica porque la Agencia de Transformación Digital va a traer todos los datos de todas las bases de datos que tenga, nacionales, locales, va a traer tus datos personales, los biométricos, y van a estar en la CURP, y es también, así como en telecomunicaciones, es un componente político porque va a desplazar la credencial para votar del INE y ahora va a ser la CURP biométrica. También se crea. ¿Y quién está a cargo de ese archivo, por decirlo de alguna forma? Bueno, va a ser la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, la encargada de coordinar la CURP. Va a estar depositada en unos servidores de la agencia. En unos servidores, pues del gobierno. Del gobierno. Del Estado. Y ahí empieza el riesgo, porque todo el que sabe de ciberseguridad sabes que no puedes guardar 2 datos en el mismo servidor porque los expones. Entonces realmente tendrías que tener una política. Eso es muy caro. De ciberseguridad. Claro, bueno, se requieren inversiones. Hay que decir que pues los estados van hacia allá, van hacia digitalizar tus datos, a tener una identidad que ustedes saben que desde hace décadas no tenemos una identidad digital. Somos de los pocos países que no hay una identidad, una identificación. Somos el país de las credenciales, pero no de la identidad. Y el problema es cómo lo haces. ¿Cuál es el control? Porque extinguen al regulador autónomo, se crea uno subordinado al Ejecutivo Federal, extinguen al INAI, que era quien tutelaba los datos personales y la privacidad, y además hay una elección judicial donde los nuevos jueces pues están bajo el voto popular y bajo la espada de Damocles política, de tal manera que no hay condiciones para que eso que podría ser una buena política de digitalización, estemos a salvo de espionajes, de intromisiones maliciosas o de que el gobierno quiera ver algún tipo de adversario en la población. Ahora, creo que todos estamos de acuerdo en que la seguridad pasa en algunas ocasiones por el espionaje, pero el espionaje estaba regulado porque tenía que haber la intervención de un juez que aprobara ese acto. ¿Todavía queda ese juez o no? Queda el juez, pero el problema es que el Poder Judicial pues ya no va a ser un Poder Judicial independiente y profesional. Entonces, y es precisamente eso lo que se votó en Iztapalapa, creo, ¿no? Bueno, precisamente esos jueces. Esa materia. Falta la ley que también fortalece este andamiaje de seguridad, de espionaje, de falta de privacidad, la de la Guardia Nacional, la de inteligencia, la de seguridad nacional, que crean bases de datos para que en efecto, una cosa es la seguridad nacional y que tienes que espiar a los enemigos pues de la sociedad, pero no del gobierno. Exacto. Y no hay, por ejemplo, una orden judicial, sino que puedes entrar arbitrariamente. Estas palabras que luego dicen la autoridad correspondiente, ¿cuál es esa autoridad correspondiente? Entonces quedan muchas formas de que se filtre esa vigilancia del Estado y no necesariamente por fines de seguridad nacional, sino por fines políticos, de espionaje. Sí, lo que decías hace un segundo, Jorge, digamos, la ley queda tan vagamente redactada que cualquier autoridad podría ser
conceder o solicitar esa información, ¿no? Ese es parte de los riesgos, ¿no? Ese es el gran riesgo. Pero el otro es que alguien de afuera pueda penetrar esas bases. Hemos visto que las bases de línea acaban vendidas en no sé dónde. O sea, requieres una arquitectura muy sofisticada para que no haya un negocio de los datos privados que antes estaban por lo menos dispersos y ahora en principio todo puede estar junto y puede acabar, deja todo en manos de un Estado que te quiera perseguir por lo que te dices, sino puede acabar de un tercero que quiere extorsionarte. Entonces, un instrumento que era para protegerte de la extorsión puede terminar siendo usado en tu contra. Claro, porque digamos, es el lado oscuro de la conectividad. Ahorita tenemos más de 100 millones de usuarios de telefonía móvil en México, de un país de casi 130. Entonces, ¿queremos más conectividad, más tecnología, más dispositivos? Sí, pero el riesgo va a ser la ciberseguridad. Entonces, ya no solo es el Estado, sino que puede haber actores maliciosos Claro. si está debidamente protegida la información, las redes, y eso nuevamente le toca a la Agencia de Transformación Digital. Que estaba en el porque INAI. le toca todo, le toca las políticas, los lineamientos de ciberseguridad que no tenemos en México. No tenemos una ley de ciberseguridad, tampoco una estrategia, tampoco una Pues política. yo creo que a eso tendremos que regresar porque el tiempo se nos termina. Jorge, ojalá que esto se aterrice de la mejor forma, pero por lo menos quedan estos pendientes y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Carlos. Porque mil gracias. Mil gracias, yo creo que fue muy útil. Nos vemos la próxima aquí en Primer Círculo. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos el lunes entrante aquí en Primer Círculo.